el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Y les invito en esta mañana a que busquemos en nuestras Biblias, en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Y hoy vamos a estar abordando los versículos del 18 al 24. Hebreos capítulo 12, de los versículos 18 al 24. Y vamos a estar allí. Vamos a orar primeramente, queridos hermanos, que el Señor sea guiándonos en esta mañana. Querido Padre, te damos a ti toda gloria, toda honra, toda alabanza y honor, porque tú mereces ser exaltado, ser engrandecido por tu pueblo, por tu iglesia, y también eres adorado a través de la predicación expositiva de tu palabra, la cual, Señor, en esta mañana queremos que sea de bendición para nuestras almas, para cada hermano, para cada vida, que seamos edificados, que seamos animados, que seamos fortalecidos en nuestra fe, Señor, por medio de tu santa palabra. Señor, perdona todas nuestras faltas y prepara nuestro corazón para recibir tu palabra con gozo, Señor, y con regocijo, con un corazón abierto y una disposición a obedecerla, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso y maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. En el sermón pasado de la serie de Hebreos, el Señor nos estuvo advirtiendo sobre la necesidad de tener una vigilancia espiritual activa. Si ustedes recuerdan, el llamado del Señor era a que debemos evitar caer en 3 trampas que nos pueden llevar a despreciar la gracia de Dios. La trampa del veneno de la amargura, la trampa de la profanidad o el desprecio a lo sagrado y la trampa del arrepentimiento tardío. Entonces, el Señor nos instaba a que como creyentes somos llamados a estar vigilantes siempre para evitar a toda costa caer en cualquiera de estas 3 trampas, porque son altamente peligrosas y mortales para los creyentes. En el día de hoy, el Señor nos ofrece un aliciente. El Señor nos quiere dar un aliento para que vivamos la vida cristiana. ¿Cuál es el aliento que nos quiere dar el Señor en esta mañana? Es la plenitud que Dios nos ha dado en Cristo. La plenitud que Dios nos ha dado en Cristo, que hemos recibido en Él, se traduce en las múltiples bendiciones que Él nos ha dado, que Él ganó para nosotros, y que por tanto eso debe constituirse en un aliento para nuestras vidas, que nos motiven a vivir una vida que agrada a Dios y a servirle con un corazón agradecido y también con gozo. No debemos ser motivados por el temor o el esfuerzo propio, el esfuerzo personal. Si servimos porque tenemos miedo, hermanos, nos perderemos muchas bendiciones de Dios. Debemos servir por lo que Él nos ha dado a nosotros, por esa plenitud. Vamos a leer nuestro texto. Ahora sí les invito a que vayamos al capítulo 12, desde el versículo 18 hasta el versículo 24. Leo para ustedes: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Como vemos, queridos hermanos, este texto resume acertadamente lo que el autor de Hebreos viene haciendo desde el principio de la carta hasta ahora. Recuerden que la carta a los Hebreos es una carta de contrastes. Él siempre nos muestra los contrastes que hay entre el antiguo pacto y el nuevo, y esa superioridad que existe en Cristo. Y aquí el autor precisamente vuelve a contrastar el pacto mosaico con el nuevo pacto mediante la contraposición de dos montes. Él habla aquí de dos montes. ¿Cuáles son esos dos montes? El monte Sinaí, donde fue dada la ley, y el monte Sión. En el monte Sinaí los israelitas recibieron la ley de parte de Dios, pero ¿cómo recibieron esa ley? Con mucho temor y temblor, pues Dios en ese momento manifestó su imponente poder y su santidad. Si usted va a Éxodo capítulo 19, desde el versículo 10 en adelante, va a encontrar el relato de estos acontecimientos. Y en contraste con todo esto, los creyentes cristianos, dice la carta, dice el autor, que hemos llegado a una Jerusalén celestial en el monte Sión mediante la sangre de Jesús. Este monte es una celebración del santo monte de Dios, a lo que asisten, dice aquí, ángeles, creyentes y justos. El autor plasma de una manera vívida el contraste entre estos dos pactos. Y una vez más exhorta a sus lectores a no rechazar, porque eso es lo que viene haciendo también, a no rechazar la oferta de salvación que hay en Cristo. Mire lo que dice el contraste que nos muestra el monte de Sión, porque en el monte Sinaí, produce alejamiento. ¿Qué producía el monte Sinaí? ¿O qué produjo en aquellos israelitas de ese entonces? Produjo un distanciamiento y un terror hacia la presencia de Dios. El texto afirma que no nos hemos acercado a ese monte que se podía palpar. Repito, hay un contraste aquí. El monte Sinaí era un monte físico, era un monte que se podía palpar, que se podía tocar. Sin embargo, la orden de Dios era que nadie lo tocase. Era que nadie se debía acercar. Había una prohibición de parte de Dios que decía que nadie se podía acercar a un perímetro a cierta distancia a ese monte, y que si alguien lo hacía debía morir, aun si se tratara de un animal, y que este animal debía morir ¿cómo? Apedreado o asaeteado, o sea, le tiraban una flecha a la distancia o una piedra a la distancia, precisamente porque si la persona se acercaba a matar al animal donde él se encontraba, también iba a morir. Entonces tenían que hacerlo de lejos. Había una prohibición allí a esto. Y dice aquí que Dios manifestó su gloria, manifestó su santidad de una manera tremenda en esa ocasión. ¿Cómo fue la forma en la que Dios manifestó su poder? El texto nos dice que ardía en fuego.
Cuando la presencia de Dios descendió sobre este monte, la santidad de Dios descendió sobre este monte, humeaba, ardía en fuego, pero a la vez había una oscuridad que envolvía ese monte también. Dice también el texto que había tinieblas y eso parecía una tempestad, o sea que también habían truenos, relámpagos, y encima de todo ello había un sonido como de trompeta. La característica que menciona aquí el texto se refiere como a ese cuerno de carnero que usaba en aquel entonces, que cuando se soplaba emitía un sonido ronco, grueso y fuerte, y este sonido era el que se emitía en ese monte Sinaí, y el verbo que se usa aquí se utiliza precisamente como un estruendo, algo ruidoso, algo que se escuchaba a la distancia, que se oía desde lejos. Y además el texto nos señala que había una voz de la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Vemos aquí que la voz de Dios, que era la que se estaba escuchando en ese momento, trayendo ordenanzas, trayendo mandamientos, era tan tremenda, fue tan terrible que quienes la escucharon no la podían soportar. Los invadió el terror. ¿Los invadió qué? El miedo. ¿Qué era lo que estaba produciendo o qué fue lo que produjo esa manifestación de Dios en aquel monte? Produjo miedo y produjo también, en segundo lugar, un distanciamiento. Miedo porque al escuchar el pueblo la voz de Dios, el terror los invadió, el temor los invadió. Y distanciamiento porque nadie se podía acercar a ese monte. Solo estaba Moisés allí. Solo Dios había permitido que Moisés, que tenía ese grado de intimidad con Él, que tenía ese grado de comunión con Él, estuviese allí. Sin embargo, también el texto nos dice que Moisés, que eso era tan terrible lo que se veía, versículo 21, que Moisés exclamó y dijo: estoy espantado y estoy temblando. O sea, el mismo Moisés también fue invadido por ese terror y por ese miedo. Volvemos al punto. Hay un fuerte contraste aquí. Hay una comparación que nos lleva hacia una dirección, que nos da luego un cambio, un giro. Y es cuando se nos presenta el monte Sión. Por otro lado, el monte Sión es un monte espiritual, porque es un monte invisible, no se ve. Aquel se veía, aquel se podía palpar, pero a la vez, aunque era tangible, o sea que la persona literalmente podía llegar y tocarlo, había una prohibición de hacerlo. Mientras que dice el texto que no nos hemos acercado nosotros como creyentes a aquel monte, sino que nos hemos acercado al monte Sión, verso 22, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al mismo Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús también. O sea, allá había un alejamiento en el monte Sinaí, pero el monte Sión marca un contraste donde hay un acercamiento. Allá no había comunión, acá sí hay comunión. Allá nadie podía acercarse, acá todos estamos llamados a acercarnos. El autor quiere decir que en el lugar de regresar al monte Sinaí, recuerden que esta carta fue escrita a hebreos, a judíos que estaban en ese entonces.
y que estos judíos tenían una tentación latente en sus corazones, que era la de regresar al judaísmo, que era la de volver a las prácticas del antiguo pacto. Y nos está diciendo nuevamente el autor, le está diciendo a sus oyentes, no vayan a ese monte. No nos hemos acercado a ese monte Sinaí, no nos hemos acercado al judaísmo, no nos hemos acercado al culto en el templo que se podía palpar, algo que se podía ver físicamente, ya que el templo de hecho estaba en pie en esa época que fue escrita la carta. Al contrario, el autor de la epístola insta al público hebreo a continuar su camino hacia el monte Sión. Es decir, algo que solo se puede ver por la fe y no por la vista, pues es futuro y espiritual. El monte Sión es futuro y es espiritual, en contraste con el monte Sinaí, que era físico y que era también, o que ya pertenecía al pasado. El monte y la ciudad de Dios, que aquí menciona, donde mora el Dios viviente, es una ciudad y es un monte espiritual. Evidentemente no se está refiriendo a un monte físico, sino a un monte espiritual. En el monte Sinaí, Dios es fuego consumidor. Dice que el monte ardía. Mientras que en el monte Sión es amor consumidor. Se manifiesta el amor de Dios. Qué asombrosa es la gracia de Dios, ¿cierto, hermanos? Cuán grande es nuestra salvación. Entonces, nos sigue diciendo el escritor, el texto, que hemos venido al monte de Sión, nos hemos acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios viviente. Dios viviente es el Dios vivo, nuestro Salvador, a la Jerusalén celestial y a millares de ángeles, dice el texto. Mientras que en el monte Sinaí era visible pero no se podía tocar, el monte Sión es invisible. En esta vida terrenal presente no lo vemos, pero sí es tangible, por así decirlo, con los ojos de la fe. Entonces el autor utiliza el pasado perfecto para referirse a este hecho y dice: habéis venido, se han acercado. Lo que implica que la posesión celestial del monte Sión, escuche esto, la posesión celestial del monte Sión ya ha sido alcanzada por quienes hemos creído en el nuevo pacto. Y enfatiza que esta posesión celestial nos pertenece para siempre. Los creyentes, en cierto modo, hermanos, ya hemos llegado a Sión por la fe, aunque aún no la hayamos visto plenamente. Esta es precisamente la tensión, no la atención, sino la atención que el Nuevo Testamento siempre coloca en materia escatológica con el ya y el todavía no. Hay cosas del reino que ya han sido incursionadas en este siglo, pero hay un todavía no que se va a manifestar en el futuro. Ya hacemos parte de esa ciudad. Ya nosotros somos ciudadanos de la patria celestial, aunque no la vemos todavía. Ese es el ya, pero en el futuro será una realidad donde la veremos en su plenitud. En espíritu, dice aquí, que estos cristianos, y obviamente nosotros también, ya hemos entrado a la ciudad que ha de venir, aunque en cuerpo, como dice la Biblia, en cuerpo éramos y ellos, porque el autor, recuerden, de Hebreos, toma todo un capítulo, el capítulo 11, para referirse a esos cristianos antiguos, ¿recuerdan? Y ellos ¿por qué son alabados ellos en su fe? ¿O por qué somos puestos, se nos muestra a ellos como héroes de la fe? Precisamente porque
abrazaron y creyeron en estas promesas, y ellos ya hacían parte de esa ciudad, aunque en su cuerpo eran extranjeros y forasteros en esta tierra. Dice que ellos aún no habrían visto una manifestación terrenal de esta ciudad, pero tenían claro que en un futuro la iban a ver. Como bien dijo alguien, ya hemos llegado en principio al punto en que en plena realidad estaremos para siempre. Alguien dijo, el futuro ya es presente. En el hoy poseemos el mañana. En la tierra somos dueños del cielo. Este es un ejemplo de esa tensión que hay entre el ya y el todavía no. Spurgeon dijo, todo lo bueno se ve realzado por el valor contrario o por el valor opuesto. La luz brilla con más intensidad en los ojos de aquellos que han llorado en la oscuridad. El alimento sabe mejor después que hemos pasado un tiempo de hambre, ¿cierto? O sea, siempre lo bueno se ve realzado cuando experimentamos lo opuesto. Y Sión aquí se torna más hermosa gracias al Sinaí. El contraste entre la gracia gratuita y la ley hace que la gracia parezca más preciosa para quienes han conocido la rigurosidad del mandamiento. El futuro ya está presente para nosotros en el sentido de que hoy, mis hermanos, gracias a las bendiciones que tenemos en Jesucristo, poseemos las cosas que serán nuestras en el futuro. Louis Johnson comenta sobre esto lo siguiente. Dice que ese habéis llegado o habéis venido ahora se refiere a la revelación sinaítica como la revelación de la majestad de Dios, de su absoluta inaccesibilidad, del terror que inspiraba la presencia del Señor Dios, incluso sin la sangre derramada en la cruz del Calvario. Es fundamental que recordemos esto, pues ilustra de manera maravillosa cómo nuestro pecado y nuestro juicio y el hecho de que sin Jesucristo nosotros íbamos a experimentar una perdición eterna, una perdición de la vida eterna, y seríamos objeto del juicio eterno del Señor. Pero aquí dice, habéis llegado al monte Sión. O sea que el monte Sinaí representa la condenación, representa el juicio. El juicio de Dios siempre en la Biblia es retratado con fuego, ¿cierto? Con un fuego que se derrama sobre el pecado, sobre los enemigos. Pero aquí vemos que el monte Sión por su lado retrata la misericordia, retrata la gracia. El monte Sinaí nos muestra la ley. Nadie se podía salvar por la ley. La ley nunca fue para ser salvo. La salvación siempre ha sido por gracia. La ley lo que hace es mostrarnos el pecado, nuestra pecaminosidad, y nos muestra la necesidad de Cristo que tenemos en nuestro corazón. En cambio, el monte Sión nos muestra esa gracia que encontramos en el Evangelio, esa misericordia que Dios nos ha dado. Entonces, nosotros, hermanos, en ese habéis llegado al monte, debemos reflexionar, debemos entender que nos hemos acercado a la ciudad del Dios viviente, que también aquí es llamada la Jerusalén celestial. Y ya que lo expresa así como algo que hemos hecho, eso nos indica que hace parte de una experiencia actual. Ya tú has llegado al monte de Sión. Ya tú como creyente te has acercado a la ciudad celestial. Ya como creyente nosotros hemos sido acercados a la Jerusalén celestial.
Esto nos habla de nuestra posición actual en Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor con relación a la iglesia, a los cristianos? Que con Cristo estamos juntamente sentados en lugares celestiales. Pero yo lo veo sentado usted aquí hoy. ¿Cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso que la Biblia afirme que con Cristo hoy estamos sentados juntamente en lugares celestiales? Eso habla de nuestro estado en Cristo, de nuestro estado actual en Cristo. En Cristo, mis hermanos, nuestra posición actual en Cristo nos dice que nosotros hemos llegado al monte Sión. Somos como si ya hubiésemos llegado al monte Sión, como si ya hubiésemos llegado a esa ciudad del Dios viviente, como si ya hubiésemos llegado a esa Jerusalén celestial. ¿Por qué? Porque es seguro que experimentaremos estas cosas. El futuro ya está presente para nosotros en el sentido de que hoy, y gracias a las bendiciones que tenemos en Jesucristo, poseemos lo que será nuestro en el futuro. Un aspecto interesante de esta palabra, que se usa dos veces aquí en el versículo 18 y en el versículo 22, es ustedes han venido. Es que el versículo 18 presenta la negación con ustedes no han venido. Por la misma palabra, el mismo verbo, ese de ustedes han venido, está en un tiempo perfecto que normalmente se refiere a algo del pasado, cuyos resultados perduran al menos hasta el presente. En otras palabras, no es ustedes vinieron, sino ustedes han venido, un hecho que ya se realizó. Entonces, mis hermanos, es interesante lo que nosotros encontramos con relación a esta ciudad. El monte Sión, como dijimos, expresa ¿qué? Comunión con Dios. El monte Sinaí, alejamiento y terror hacia la presencia de Dios. Eso era lo que inspiraba, eso era lo que producía. Pero el monte Sión expresa comunión. Si el primer monte Sinaí establecía ese distanciamiento, esa separación, terror y temblor que impedía a los creyentes acercarse a la presencia de Dios, el segundo monte expresa todo lo contrario. Expresa proximidad, expresa comunión y compañerismo de los creyentes con Dios. Este monte que es Sión, que no se puede palpar, ya lo dijimos, nos expresa las bendiciones celestiales que hemos alcanzado de nuestro Señor. Es importante también mirar aquí lo que nos dice el texto, los residentes de la ciudad. Observe lo que dice el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y aquí viene, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Quiénes son estos ángeles? Parece mencionarse aquí tres grupos. El primero es millones de ángeles o congregación de los ángeles. Pero también se nos menciona a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Entonces, esto es una clara referencia, los ángeles, a esos seres celestiales que fueron creados también por Dios, pero que, como también afirma esta carta a los hebreos, Dios los ha creado para estar en servicio de aquellos que hemos alcanzado la salvación. O sea que allí en esa ciudad estarán ángeles ejerciendo una especie de servicio también con todos los redimidos. Pero evidentemente
a la congregación de los primogénitos, estos otros que menciona, este otro grupo que es mencionado aquí, es una clara referencia a la iglesia de Jesucristo. Entonces, recuerden que la Biblia nos da una idea de los que han sido inscritos en el libro de la vida, y siempre esa inscripción está asociada con personas salvas por la gracia. Así que el hecho de que estén relacionados con una congregación, literalmente iglesia, no define mucho el grupo, pero ya sabemos que se refiere a todos los hermanos. Cristo es llamado en esta carta a los hebreos el primogénito o el primero entre muchos hermanos. Recuerden que Cristo en ese sentido es nuestro hermano también. Es el primero entre los muertos, y a cada creyente en el tiempo de la iglesia, Dios lo ha establecido como semejante a la imagen de su Hijo Jesucristo, y que somos moldeados precisamente por el Espíritu Santo para llevarnos más y más a parecernos, a ser moldeados a esa imagen del Señor. Dios opera en nosotros esa transformación por medio del Espíritu para hacernos más semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios fue deteriorada por el pecado, pero con Cristo esa imagen es restaurada, es perfeccionada y es llevada a una forma absoluta con el Señor. Dice también el texto que somos acercados a la presencia de Dios, que se hace una realidad en esta ciudad, y aquí lo denomina al Dios el juez de todos. El título aquí parece ser tomado del Antiguo Testamento, cuando Abraham, por ejemplo, en aquella ocasión que intercedía por Sodoma, llama a Dios como el juez de toda la tierra. Entonces, ese calificativo expresa dos ideas. Por un lado, hermanos, Dios es el juez de todos y no causa ya miedo al creyente. Aunque Dios es el juez de todos, ya no nos asusta ese hecho. ¿Por qué? Porque nuestra deuda, la deuda que teníamos con Dios, ya fue saldada, ya fue pagada. Y las demandas de la justicia de Dios han sido plenamente cumplidas en Cristo Jesús. En otras palabras, este grupo puede estar gozoso en la presencia del juez justísimo, que en justicia ya no puede condenarnos, porque Jesús realizó la satisfacción plena de las demandas de la justicia por el pecado, por lo que puede decir, o por lo que podemos decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nos hemos acercado al juez, pero ya no con temor, porque sabemos que nuestro pecado fue pagado por Cristo, que todas las demandas de la justa ley de Dios fueron completa y perfectamente saciadas por el Señor. Porque Dios es juez y es justo, el creyente disfruta gozosamente de su compañía, con gran respeto y reverencia, porque es Dios, pero vuelvo a decirlo, sin ningún miedo, porque la sentencia por el pecado ha sido cumplida en plenitud. Eso en primera instancia. Y la segunda bendición que se desprende de esto, de ese hecho de que nos hemos acercado al juez justo, es la bendición de que tenemos la compañía de Dios. Vamos a disfrutar de esa comunión con Dios. Él es el juez, pero también es un Dios personal. Dios también es inmanente. Está cerca de nosotros, es nuestro Dios personal. Y eso, hermanos, es una bendición, porque Dios es el Dios de cada creyente. Dios es tu Dios, Dios es mi Dios. Y este Padre de todos los creyentes, al ser constituidos hijos suyos en Cristo, ha dado todo poder y juicio a su Hijo, que siendo juez, es también el Salvador personal de cada uno de nosotros.
Así que, hermanos míos, la presencia de Dios, esa comunión íntima con Dios de verlo cara a cara, es algo que la Biblia siempre está destacando como parte de la esperanza de nosotros como cristianos. Y ya nosotros estamos disfrutando en parte de esa bendición. Y un día vamos a ver esa bendición en su plenitud, cuando le veamos cara a cara, tal cual como Él es, dice la palabra del Señor. Y es algo hermoso, hermanos, es algo bello, porque Dios mismo estará con nosotros como Dios. Apocalipsis 21:3 lo dice. Hoy, hermano, todo lo que está relacionado con el pecado afecta la comunión con Dios, daña la comunión con Dios. Pero en aquel día, mis hermanos, será eliminado todo obstáculo y se producirá esa relación tan linda, tan excelsa, tan natural como la del Padre con un Hijo, y vamos a ver la gloriosa realidad de lo que uno de los nombres de Cristo manifiesta, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La primera revelación de la ciudad celestial tiene que ver con la condición social en ella, que es la compañía de creyentes y de los ángeles. Y esto, hermanos, nos da esa reflexión hacia el estado eterno. Aquí, hoy, en la experiencia actual, nosotros estamos rodeados de males y estamos rodeados de gente mala, ¿cierto? De gente que nos busca, que busca hacernos daño. Somos perseguidos por los enemigos del Señor. Somos afligidos también por las fuerzas del mal, por el pecado. Pero en la ciudad celestial, hermanos míos, tendremos la compañía hermosa y maravillosa de nuestros hermanos. Y será una relación tan linda, tan afectuosa, tan perfecta, y gozaremos de un amor absoluto, sin ningún tipo de maldad, sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de obstáculo que pueda interrumpir, afectar u opacar esa relación con nuestro Dios. El estado eterno, que es al cual nos está haciendo mirar aquí también el escritor de la carta, se prolongará definitiva y perpetuamente. Será una vida donde no solo exista, sino, como narra la Escritura, no va a existir y no podrá existir maldición alguna. Como contraste, en lugar de la maldición, lo que hay en esta ciudad es el trono de Dios. Es el Cordero de Dios que va a estar allí. Y dice la Escritura que en esa presencia de Dios no entrará nada sucio, nada contaminado, nada maldito, sino será una experiencia de comunión eterna con sus redimidos. Y allí veremos la gloria del ser divino, del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo, que llenarán esa ciudad. Dice la Escritura que ahí no tiene necesidad de sol, porque la gloria de Dios ilumina toda la ciudad. Ese brillo de la gloria de Dios, hermanos, será ese resplandor glorioso, será el que iluminará esta ciudad y por ende a nosotros. Es una experiencia, será una experiencia maravillosa. Sigue diciendo ya por último que también tendremos comunión con Jesús, que nos hemos acercado a Él, quien es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nuevamente vuelve a lo del inicio, a plantearnos ese contraste entre el viejo pacto mosaico y el nuevo pacto que se selló con la sangre de Cristo. Pero aquí nos pone no la sangre de los corderos, que la menciona en otros contextos, en otros capítulos anteriores,
porque la sangre de los corderos, se acuerdan que el antiguo pacto fue sellado con sangre de animales, pero ahora aquí nos menciona la sangre de Abel. ¿Quién fue Abel? Abel fue un justo. De hecho, es en el listado que da el mismo escritor de la carta en el capítulo 11 de los héroes de la fe, Abel es el primero que menciona. ¿Recuerdan? Pero que Abel fue asesinado por su hermano. Y la sangre de Abel clamaba allí por venganza. ¿Cierto? Recuerden que cuando Dios se acerca a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Entonces, él dice, yo no sé, yo acaso soy guarda de mi hermano. Y Dios le dice algo muy interesante, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Pero qué clamaba? Clamaba por venganza. Una venganza, hermanos, por ser asesinado, para que el asesino, que en este caso fue su hermano, fuese castigado. Pero ¿qué nos dice el escritor? Que la sangre del Señor habla mejor que la de Abel. O sea, la sangre de Cristo otorga y a la vez demanda misericordia y perdón. ¿Qué exigía la sangre de Abel? Exigía justicia, castigo, venganza, ¿cierto? Pero el lenguaje de la sangre de Cristo es un lenguaje que otorga misericordia y perdón. Él nos da misericordia y nos da perdón, pero también nos demanda a nosotros que demos misericordia a nuestros prójimos y que también perdonemos a los que nos ofenden. Así que la sangre de Cristo, en comparación con la sangre de Abel, es una distinción crucial que hace aquí el escritor, porque mientras la sangre de Abel clamaba por venganza, la de Jesús clama por misericordia y redención para los pecadores. Su sacrificio ofrece perdón, no condenación. Así que, hermanos míos, para terminar, los creyentes, a través de la sangre de Cristo, nos hemos acercado a la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, en contraste con la antigua ley en el monte Sinaí. Esta realidad resalta la obra de Jesús como el mediador del nuevo pacto, cuya sangre reconciliadora abre el camino hacia Dios y proporciona el perdón de los pecados. El antiguo monte cerraba el camino. Ahí no podía llegar nadie. Ahí no se podía acercar nadie. La sangre de Cristo abre el camino y somos llamados a ¿cómo? A acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, como también lo relata el escritor de esta carta. Por tanto, hermanos, en lugar de temer a un Dios lejano y justo, como es visto, es retratado bajo el Antiguo Testamento, los creyentes hoy somos llamados a unirnos en adoración a un Dios de gracia y misericordia a través y gracias al sacrificio de Cristo, con la seguridad de que somos parte de la Iglesia Universal, compuestas por los redimidos, tanto aquellos que ya están en el cielo como los que todavía estamos aquí en esta tierra. A diferencia del antiguo pacto, hermanos míos, que separaba al pueblo de Dios y que solo el sacerdote era el que podía estar allí en la presencia del Señor, y una vez al año, el nuevo pacto establecido por la sangre de Cristo une a los creyentes con Dios. Estamos unidos con Cristo y estamos unidos de una manera íntima y de una manera, hermano, permanente. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos podrá separar de él. Ni hambre, ni tribulación,
ni peste, ni persecución, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, dice la Escritura, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos podrá separar, hermanos, de esa comunión íntima y permanente. La obra de Cristo asegura la salvación para los creyentes. Y no somos solo destinatarios de la gracia, sino que también somos unificados para siempre con Cristo, siendo parte de su iglesia universal, tanto en el cielo como en la tierra. Y una última aplicación: sirvamos por agradecimiento y no por miedo. En el antiguo pacto, en el monte Sinaí, servían por miedo. Vean, hay una cosa más fea que usted haga las cosas por miedo. Porque tiene miedo a que lo regañen, porque tiene miedo a que Dios lo mate, no. Ya no podemos, ya no debemos servir así. El creyente debe servir con un corazón agradecido, sin temor, en plena confianza, en plena certidumbre de fe. No sirvamos por temor, hermano. Sirvamos a Dios en agradecimiento a todo lo que Él ha hecho. Ese es el aliciente que Dios nos quiere dar en el día de hoy. Ese es el aliento que Dios nos quiere dar para la vida. Miremos toda la plenitud que tenemos en Cristo, que Él ha conseguido para nosotros con su nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección. Y sirvamos a Dios con un corazón agradecido, contento y lleno de gozo. Amén. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia, Padre, porque tú has sido bueno para con nosotros. Nos has congregado en este lugar, nos has reunido aquí como iglesia para adorarte el día de hoy. Y nos has dado este aliciente, este aliento para nuestras vidas, este llamado a servirte. No bajo las condiciones del antiguo pacto de miedo, de terror, de distanciamiento, de alejamiento de tu presencia, sino bajo el nuevo pacto al monte Sión, a la ciudad celestial, a la Jerusalén celestial, gozando de una compañía. Antes era solo el sacerdote, hoy hay una compañía de miles y millones de hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero y que hoy formamos parte de tu iglesia y que gozamos de esa comunión plena y permanente contigo. Que te sirvamos, Señor, con ese agradecimiento, con ese gozo, con ese deseo, con ese corazón, Señor, también reverente para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.